Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos centramos en el tema sentimental. Leo, vamos a comenzar. Ya sabes que a lo largo de este vídeo te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Leo. En el trabajo vas a recibir una noticia positiva, una noticia que implica un cambio positivo, una noticia que te da una estabilidad. Leo, que no estáis trabajando, te veo esperando noticias de un lugar del pasado. Dice, no te adelantes, Leo, no creas que no te van a llamar, no te adelantes a acontecimientos porque te van a llamar, ¿bien? O sea, que sale una firma para un determinado tiempo, sí, pero sale una firma de contrato. Los Leo que tenéis un negocio, algo que estáis esperando para que tu negocio avance, dice, está a punto de llegar esa noticia. Una noticia que te abre los caminos, Leo. Una noticia que te abre los caminos. Y algo que tendrás que separar, dicen, a raíz de esto tendrás que separar algo de tu negocio. Yo no lo veo como algo negativo, Leo, pero bueno, cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos, Leo, con tu economía. Leo y tu economía. Dice, ahora mismo en tu economía, dice, hay una calma, o sea, quiero decir, hay una estabilidad, pero hay algo que te está rondando en la cabeza, bastante, Leo, ¿bien? Hay algo que te ronda, puede ser el cómo avanzar, el cómo triunfar, el cómo... Mantén la calma porque mira, el destino te va a poner todo en tu camino para que tú puedas triunfar y para que tú puedas avanzar. ¿Qué es lo que pasa aquí, Leo? Que nos adelantamos mucho a los acontecimientos y todo tiene que suceder en su justo momento, es lo que dicen. Que llegará lo que tiene que llegar en tu economía, ese avance económico, pero que llegará en su momento. Leo, que estáis con el tema de vender algo importante. No lo tienes claro todavía, si quieres dar un paso en esto o no. Tienes que encontrar esa claridad. Tienes que saber qué quieres hacer con eso. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta. El tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Leo, que estáis solteros, un nuevo camino para ti, Leo. Un nuevo camino dentro de unos momentos, de un tiempo en el cual estás intentando encontrar tu paz interior. Dice, aparece una persona en tu vida que te puede llegar a romper todos los esquemas. Vamos a ver. Vamos a ver, en el momento menos indicado, menos pensado, no indicado, sino menos pensado. En el momento en el que tú no buscas nada, ni te apetece nada. Has salido de una historia basada en mucha manipulación, ¿no? Por lo que yo veo aquí. Pero bueno, esta persona ya está fuera de tu vida. Vamos a quedarnos con lo nuevo que viene. Esto nuevo que hemos visto que te lo cambia todo. Fíjate, fíjate, Leo, dice, tú estás en un momento de tu vida que te sientes a gusto contigo mismo, que ni te planteas el tener una relación, o el comenzar algo, o el comunicarte, o empezar unas comunicaciones con alguien, y aquí lo que dicen es que se reanudan unas comunicaciones, reanudan. O sea que esta persona tú ya has hablado con ella, Leo, ya has hablado con ella. También voy a decir que estas comunicaciones son muy distintas a las que tuviste en su momento. Tienen algo diferente. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. Claro, es que en su momento las comunicaciones con esta persona no podían salir a la luz. No podían salir a la luz. Estamos en otro momento. Estamos en otro momento. Y es cierto que esta persona, aunque en un principio de las comunicaciones tú tengas cierta desconfianza, te vas a ir ilusionando de forma inconsciente. Tú no te vas a dar cuenta de esto, Leo. No te vas a dar cuenta de esto. Esto es una persona importante en tu vida. Es una persona importante. Dice, haréis un acercamiento. Parece ser que hay algo de distancia entre vosotros. Haréis un acercamiento para encontraros, para tener ese contacto físico. Vamos a ver. A ti esta persona, León, dice, aunque te ilusiones con esta persona, digamos que a ti te va a costar, en cierto modo, dejarte llevar. Te va a costar, pero porque te vas a guiar de otras cosas. Quizás te guíes de cómo eran antes las comunicaciones. Quizás que te guíes también de que en su momento esta persona no podía o era tan tajante en no poder tener algo más y ahora cambia tanto la cosa, ¿no? Y por eso te genere algo de desconfianza. Leo, vamos a ver las intenciones de esta persona. A ver si yo puedo aclarar esa desconfianza que tú vas a tener en un principio. Amistad con las puertas abiertas al amor. Amistad con las puertas abiertas. No cierra esa puerta de enamorarse esa persona. Así que malas intenciones precisamente no lleva, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Leo, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay algo que frustra vuestra felicidad, pero ahí estáis, ahí seguís y seguís y vais a seguir. Pero hay algo que está truncando vuestra felicidad, esa plenitud que se necesita. Vamos a ver qué es. Vamos a ver, Leo. Casados, en convivencia y novios. Hay muchos de vosotros que habéis estado a punto de tomar una decisión. De hecho, ha habido una salida del hogar. Quizás un día, 2 días. O algo así, o algo parecido. O una distancia dentro del hogar. Cada uno en un cuarto. Podría haber sido. Pero esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado. Dice que uno de los dos no entiende. Uno no entiende a otro. Uno no entiende. Dice, ¿qué es lo que a vosotros está impidiendo que tengáis esa plenitud? Algo relacionado con el dinero o con el trabajo. Algo relacionado con objetivos. Es lo que está impidiendo que vosotros realmente tengáis esa plenitud y esa felicidad en la relación. Vamos a ver qué más.
Vamos a ver con estas. Vemos las cosas de diferente forma. Esto es un detalle que está marcando muchísimo. Que vemos las cosas o percibimos las cosas de diferente manera, ¿no? Y tengo que decir también que uno siente que el otro no la acompaña o que no está al mismo nivel, ¿no? Que no la acompaña en algo, con esa fuerza o necesita más fuerza en ese acompañamiento o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Bueno, el que estéis pasando por este obstáculo emocional, ¿vale? No quiere decir nada, no quiere decir que vaya a haber una ruptura, ni mucho menos, no quiere decir eso. Pero sí lo que dicen es que el estar pasando por este obstáculo emocional puede no dar claridad en otros aspectos. Y si los otros aspectos que necesitamos que estén bien son importantes para lo emocional, vamos a intentar encontrar un equilibrio en esto. Leo, es importante encontrar un equilibrio. Es muy importante. Hay sentimientos entre vosotros, Leo. Hay sentimientos. Yo veo sentimientos en esta relación. Vamos a hacer una general, a ver. Uno de los dos reclamará emociones o reclamará sentimientos, ¿vale? Uno de los dos va a hacer ese reclamo. Y cuando se haga ese reclamo, dice, las cosas van a cambiar bastante notorio. O sea, eso va a ser muy notorio el cambio que se va a dar. Es importante que hagáis algo juntos. Es muy importante que hagáis algo juntos. Hablan de esa necesidad de hacer algo juntos. Y un objetivo que tenéis que os está estancando o tenéis esa percepción de que os está estancando, dejarlo, dice, deberéis de saber separarlo o dejarlo aparte. Porque este objetivo en un principio se cogió con mucha ilusión y ahora que está ahí y está en proceso, no hay necesidad de que la manera de ver o las diferentes opiniones sobre esto, no hay necesidad de que creen un conflicto en la relación. Bien, vamos a seguir. Seguimos, Leo, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, Leo. No tengas miedo a la estabilidad. No tengas miedo al compromiso. No tengas miedo al compromiso. Es lo que te están diciendo. Avanza. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Buenas noticias para muchos de vosotros, Leo. Buenas noticias, los que estéis esperando noticias con algún tema de salud, dice, llegarán buenas noticias. Eso sí, cuidaros. Veo un poquito con las defensas bajas, cuidaros eso, que puede haber un foquillo de infección con la garganta o algo así. Pero como siempre te digo, mi queridísimo Leo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con ese
Mensaje general, Leo. No olvides suscribirte, Leo, a este canal. Vamos a ver tu mensaje general. No dudes tanto, no te calientes tanto la cabeza y ve a la raíz del problema que tengas. Ve a la raíz del problema que tengas, Leo. Porque estás dejando de lado el problema real. Eso es lo que te dicen. Estás dejando de lado el problema, el problema real, y estamos teniendo una percepción equivocada y culpando o haciendo culpable a alguien que no es así, que no es. Leo, te voy a dar un número, el número 51 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Leo, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.